Bienvenidos al episodio 10 de Master Restaurant. Vender más en restaurantes y negocios gastronómicos no siempre es la solución. Hay que vender más en el restaurante, negocio gastronómico, café, bar, hotel, que hay que vender más y con eso todo va a estar solucionado. En ese momento sonarán las trompetas y los pajaritos y el mundo será feliz, pero desafortunadamente las ventas son solo una parte de la ecuación. Los restaurantes y los negocios gastronómicos pueden vender más y eso no les soluciona los problemas. Típicamente vender más lo que hace es incrementar los mismos problemas. Los restaurantes y negocios gastronómicos se diseñan alrededor de razones y momentos de consumo. Entonces las ventas sí se pueden desarrollar alrededor de en qué razones y en qué momentos el cliente está viniendo a nuestros negocios o está usando nuestros servicios o nuestra propuesta de valor. Pero los problemas hay que revisarlos completamente desde la estructura del Canvas, donde están los 10 elementos claves. El primer elemento de la propuesta de valor para entregar la propuesta de valor son los alimentos y las bebidas. Ahí normalmente es donde la mayoría de esfuerzos se concentran, pero se concentran al frente del cliente o atrás en el back para que se vean bonitos y para que sepan rico. Entonces dicen, no, una receta que la comida sea rica es suficiente, pero la realidad del negocio es que atrás hay toda una estructura de funcionamiento, de desperdicios, de mermas, de costos. Entonces lo primero que hay que hacer en este punto es revisar las recetas estándar. Las recetas estándar tienen una estructura de costos y gastos y hay que revisar ahí los márgenes de contribución por producto. Uno a veces revisa los negocios y encuentra que la mayor cantidad de productos que más se venden, el Pareto, o sea, el 20% que hace el 80% de las ventas, son productos que están mal costeados y por eso es que se venden, porque están demasiado baratos con respecto a lo que deberían valer o lo que valen en la competencia. Entonces, entre más vende, más plata pierde, porque no tiene una estructura de recetas bien hecha. Seguidamente uno revisa el diseño de servicio. En el diseño de servicio hay unos elementos relacionados con los costos y los gastos del servicio. Estas empresas normalmente requieren tecnología, así no la tengan, pues hay que tener tecnología y también requieren una gran participación del recurso humano. Entonces, en esta parte del servicio a veces uno ve mano de obra en servicio o que hay muy poquita mano de obra. No es cierto que entre más gente mejor servicio, eso tiene la forma de una campana de Gauss en la cual si hay muy poquita el servicio es malo, si hay mucha el servicio es malo también, en el medio es donde encontramos el equilibrio. Pero en este punto nos interesa revisar es las finanzas de eso. ¿Está funcionando desde el punto de vista financiero? Porque a veces uno no ha planeado el negocio desde las razones y momentos de consumo, por lo tanto tiene que tener abierto en momentos que no vende y entonces empieza a generarle dificultades la operación con el personal porque no lo puede tener suficiente tiempo, entonces tiene horarios impredecibles y entonces no les puede garantizar un mínimo de ingreso, entonces la gente se les va y eso genera el problema de rotación y genera un montón de problemas internos. El tercer elemento que uno revisa en la propuesta de valor es las instalaciones físicas, pero en este caso nos interesa revisarlas desde si están sirviendo para atraer nuevos clientes, pero también desde cómo nos quedó nuestra estructura de deuda y nuestra estructura financiera de las inversiones, cómo está nuestra estructura societaria, que más adelante lo vamos a tocar también. La parte de las instalaciones físicas del mobiliario tienden a tener una serie de elementos que van más allá de la estética, que van desde la funcionalidad. Y hay restaurantes y negocios gastronómicos, bares, gastrobares, que son hermosos, pero son terribles funcionalmente, porque uno, por ejemplo, ancló todas las salas, entonces no tiene flexibilidad, entonces llega una mesa de 10 y les toca sentarse separados porque no hay cómo armarlas, y así sucesivamente. El cuarto elemento del Canvas que uno revisa para entregar la propuesta de valor son los canales y los modelos de venta. Y cuando uno mira los canales y los modelos de venta, no está pensando solamente en vender más, sino en qué debo vender. Porque tradicionalmente esta industria viene de ser una industria en la que vende pues alimentos y bebidas, 90, 95, 100% de las ventas dependen de alimentos y bebidas, pero no tiene por qué ser así. Yo les pregunto, oiga, por canal, ¿cuál es su composición por canal? Entonces dicen, no, 90% on-premise, o sea, en el sitio, y 10% en delivery, o sea, para llevar. Bueno, ¿y qué más? No, no más. Y en razones y momentos de consumo, no, vendemos al mediodía. Entonces, de 24 horas del día venden 3 horas al día y esas 3 horas al día el 90% la hacen on-premise. Entonces, es un negocio
que tiene, y encima de todo tiene un portafolio que es monoproducto, entonces tiene monoproducto, monocanal, monorazón y momento de consumo, entonces es un desastre porque es muy difícil hacerlo crecer. También desde la parte financiera se vuelve un problema. Los modelos de venta van más allá de qué se vende y también entran a ver cómo se vende, porque es que hay empresas que dicen, no, nosotros no somos un restaurante, nosotros sí estamos en el negocio gastronómico porque pues vendemos alimentos y bebidas, pero la base de lo de nosotros es el conocimiento. Nosotros tenemos laboratorio para proveerle servicios a terceros. No, nosotros lo que somos es canal para colocación de marcas. No, nosotros lo que somos es etcétera, etcétera. Entonces hay una serie de cosas que pueden potenciar el negocio. Habiendo revisado los 4 elementos de la propuesta de valor, ahora nos podemos ir a revisar el segmento de clientes, porque resulta que a veces la gente dice, no, es que el segmento de clientes es todo el que venga, pero hay que pensar que sean clientes que puedan ser sostenibles, desde que la razón y el momento de consumo por el cual nos están escogiendo sean razones y momentos de consumo en los cuales ellos puedan invertir y estén dispuestos a invertir, porque si apenas subamos precios, los clientes nos van a abandonar porque no somos lo suficientemente valiosos, pues la inflación, que es la que jalona el primer incremento de precios, pues nos va a costar que los clientes nos saquen de la mano de consumo. Recuerden que la mano de consumo, la mano del éxito, hace referencia precisamente a en qué momentos me meto dentro de los negocios o las marcas confiables, habituales y de recurrencia. Seguidamente bajo en la parte del Canvas y miro la parte de ingresos, pero en este momento nos interesa revisar específicamente la caja, porque a veces los restaurantes y los negocios gastronómicos no tienen caja para suplir la financiación que adoptaron. Entonces la caja les genera muchas dificultades y todo el tiempo uno escucha a la gente diciendo, es que no me va a alcanzar para la nómina, es que tengo que hacer compras, es que no tengo la provisión de impuestos, etcétera, etcétera. Entonces uno a veces vende más, pero entonces vender más le implica tener mayores inventarios y los mayores inventarios pues cuestan dinero y es dinero parado. A veces hay picos de demanda y a veces hay problemas para suplir esto y entonces uno no tiene la capacidad de almacenamiento en frío o en seco suficiente, entonces eso le empieza a generar otras dificultades operativas que cuestan dinero. En este momento ya puede irse a revisar el tema del marketing y más allá de solamente revisar el marketing desde en qué canales, en qué redes sociales está, etcétera, etcétera, a mí me interesa en este punto que revisen qué tan rentable está siendo la inversión en marketing, cuáles son los indicadores de conversión que tienen, cuáles son los indicadores ligados a si esos esfuerzos, inversiones, dineros que estamos gastando en marketing están convirtiendo. Más allá de indicadores de vanidad, más allá de indicadores de seguidores, ¿cuál es el costo de adquisición por cliente? ¿Cuánto me está costando traer un cliente? ¿Cuánto me está costando recomprar un cliente? Y hay indicadores de estos que son más fáciles de sacar unos que otros, pero hay que empezar a hacer el esfuerzo de empezar a hacer las preguntas correctas en marketing, porque debe ser marketing que sea rentable. Seguidamente hay que revisar la estructura de costos y gastos completa. Una de las grandes dolencias dentro de los restaurantes es que no tienen información financiera oportuna ni útil. Uno le mira los balances y los estados de resultados y a veces dice ingresos tanto, costos tanto, gastos tanto, utilidad bruta, utilidad neta tanto. Y eso pues no sirve para nada, ahí no hay nada de información útil. Hay múltiples herramientas de software que le permiten a uno mejorar esa información y a veces uno necesita buscar un equipo contable externo o interno, así sea una persona que pues sepa de la industria, que los pueda apoyar, porque si uno tiene que estarle explicando a un contador por qué es relevante A, B o C, entonces pues va a tener muchas dificultades para que la información esté oportuna y en las características que uno lo necesita. De hecho, hay empresas que entre más grandes optan por tener una cosa que es el Chief Financial Officer, el financiero. El financiero no es el contador, pero en empresas pequeñas pues eso es completamente inviable porque no da, la empresa no da para eso. Si uno ya tiene múltiples sedes y está pensando en seguir creciendo, pues un financiero puede buscar estrategias para planear precisamente y ahorrarles mucho dinero. Muchas veces esos financieros se pagan a sí mismos, se pagan sus sueldos con mucha facilidad con los ahorros y con las optimizaciones que logran para la empresa.
El último factor es el factor de socios. Resulta que cuando uno logra estructurar todo el negocio y el negocio es rentable, a veces los negocios son rentables durante un tiempo porque logran ponerse de moda y venden mucho y pues tienen una estructura de costos y gastos sana, entonces producen plata. Pero entonces vienen los socios y los socios hay que definir por lo menos 4 cosas. ¿Cómo se maneja la estructura de socios? Nosotros tenemos un mapa de socios donde uno clarifica cuáles son los roles, cuáles son las responsabilidades, cuáles son los indicadores que van a tener cada uno si es que los va a tener, pero también hay que clarificar cómo se van a manejar los consumos, cuál es la operación. A veces hay socios que verdaderamente se vuelven una pesadilla porque no se hablaron cosas de la operación y algunos entraron al restaurante pensando que el restaurante era para los amiguis y con los amiguis iban a estar haciendo y que el restaurante iba a pagar las cuentas y bueno, tienen toda una estructura, un problema porque no hablaron de eso. Y lo último de los socios es la visión de largo plazo. Yo veo que hay restaurantes que están repartiendo utilidades todos los meses porque tienen una parte financiera mal hecha. Entonces, como no hay sueldos, entonces hay socios que tienen operación y no tienen sueldos, entonces les toca estar repartiendo utilidades y la empresa está sin caja todo el tiempo y no hay cómo pensar en el largo plazo. Vender más no siempre es la solución. De hecho, vender más, como han visto, sin haber atendido estos elementos, muchas veces lo que hace es incrementar los dolores de cabeza. Si está vendiendo más, aproveche esos excedentes. La plata que está quedando no es solamente plata para vacacionar, es plata para potenciar el negocio. Haga inversiones en software, haga inversiones en tecnología, haga inversiones en entrenamientos, en programas de entrenamiento, más allá de entrenamientos aislados, y que sean realmente útiles para retener el talento. Organice todos estos elementos y gradualmente, poco a poco, la empresa irá mejorando. Esto puede ser un trabajo de toda la vida. Estos negocios tienen esa característica, es que uno puede pasársela toda la vida diseñándolos. Hay que pensarlos como empresas sistemáticas, organizadas, replicables, y gradualmente la cosa va a ir mostrando resultados. Microcápsulas de errores para restaurantes y negocios gastronómicos, una experiencias, embarradas y equivocaciones, manera de anécdotas, microhistorias y consejos para personas que están en el gremio de la gastronomía y que dedican su vida al noble arte de servir a los demás. Bienvenidos.